Muy buenas tardes. El tema que vamos a desarrollar hoy pertenece al módulo de Patología y Diagnóstico 1, área de cirugía 1, técnicas quirúrgicas y anestésicas. Vamos a desarrollar ámbito y hábito quirúrgico. Ámbito es el espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o imaginarios. Es decir, que un ámbito deportivo, por ejemplo, es una cancha de básquet o una cancha de tenis, donde los límites están establecidos. Nuestro ámbito va a ser las clínicas donde vamos a trabajar. Tenemos un ámbito clínico o el ámbito también donde se dictan los teóricos, ¿sí? Entonces, la idea de ámbito, por lo tanto, puede presentarse como aquella que se refiere al área en que está contenida o comprendida dentro de ciertos límites. Hábito es la práctica habitual de una persona, animal o colectividad. El uso más usual de hábito está asociada a la costumbre o rutina que se adquiere a partir de repetir conductas similares. Vamos a hablar de normas de bioseguridad en la práctica odontológica. Bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y seguridad del personal de salud, que son los pacientes y la comunidad, frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos a los que están expuestos en ejercicio de la profesión. El objetivo principal de la bioseguridad es evitar infecciones cruzadas en el equipo de salud, o sea, del paciente al cirujano o al operador, del operador al cirujano y del paciente a los ayudantes del cirujano, ¿sí? Los principios básicos de bioseguridad son universalidad, uso de elementos de barrera protectora, medios de eliminación del material contaminante. Universalidad se refiere a que a todos los pacientes tenemos que tomarlo como potencialmente infectado y de riesgo, o sea, a fin de reducir el riesgo de transmisión e infecciones durante la atención odontológica. Los usos de elementos de barreras protectoras. Bueno, aquí vamos a tener el lavado de manos, ¿sí? Vamos a tener ambos y el pantalón. Vamos a tener las botas que cubre zapatos, el, el gorro o cofia descartable, barbijo, gafa que son los protectores oculares, el camisolín y los guantes, ¿sí? Estos equipos de protección es a fin de evitar la exposición directa a sangre, saliva y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. El equipo de protección personal es imprescindible para evitar infecciones cruzadas. Dentro de eso vamos a tener ambo, ¿sí? El ambo gris, que es el que usamos para cuando venimos de la calle hacia la facultad, y para ingresar a las clínicas nos vamos a poner el ambo celeste. Un calzado adecuado, que sería un calzado con el empeine cerrado, ¿sí? Que no esté descubierto el empeine. No se usa zapatillas, ¿sí? Cofia de tela, cofia descartable, donde tenemos la cofia de Finocchieto para las mujeres y un gorro de tela para los varones. Si los varones usan pelo largo, también deben usar la cofia de Finocchieto, que sería el de las mujeres, ¿sí? Mameluco de tela impermeable hidrorrepelente o el camisolín, botas, cubre calzado, barbijo tricapa, guantes de látex, protector ocular, antiparras, mascarilla o pantalla de protección facial. El camisolín
tiene por finalidad evitar la contaminación de la ropa diaria durante la atención odontológica, ¿sí? Entonces evitamos que se contamine el ambo, ¿sí? Ese ambo después lo vamos a llevar esa contaminación fuera de las clínicas, ¿sí? Entonces con el camisolín evitamos esa contaminación. Ese ambo es de friselina, es descartable, mangas largas, puño elastizado o puede ser de algodón, gramaje entre 40 y 70 gramos. Gramaje significa el peso, el espesor del camisolín. Y un modelo, ¿sí? Hay diferentes modelos, el que vamos a usar nosotros es kimono inverso, que tiene un cierre en la espalda. Cofia descartable y cofia de tela. La cofia de tela o descartable tiene como objetivo proteger la cabeza y parte del pabellón auricular del operador. Deberá cubrir totalmente el cabello. Guantes de látex. Tiene como finalidad prevenir la transmisión de microorganismos a través de las manos. Se recomienda su uso no más de 45 minutos, sobre todo cuando se manipula sangre, líquidos corporales. Cuando los guantes adquieren un color amarillo, hay que descartarlos de inmediato. Cubre calzados. Vienen de a pares, con tiras para atar y son descartables. El mameluco de protección biológica. Es una prenda de una sola pieza de tela impermeable de alto rendimiento, hidrorrepelente. Es un material completamente sintético, no tejido, de fibras de polietileno de alta densidad. Es una tela liviana, resistente al agua, la abrasión, la penetración de bacterias. Deberá ser holgada para favorecer los movimientos. Consta de una capucha, puño y botamanga elastizada. Se colocará sobre el ambo. Ahora más tarde vamos a ver cómo lo vamos a usar. Barbijos tricapa. Dispositivo de barrera para atención de pacientes durante procedimientos de rutina, sin riesgo de aerolización de partículas. Protege principalmente la mucosa nasal y bucal del operador y personal auxiliar. Este barbijo tiene una aislación unidireccional desde el interior hacia el exterior, ¿sí? Reduce el número de partículas, está compuesto por fibra de polietileno, un gramaje mínimo de la capa intermedia de 18 gramos y un gramaje mínimo de las capas interna y externa de 25 gramos. No posee un ajuste perfecto al rostro, que sería como una desventaja de este barbijo. Con respecto a este barbijo, a estos respiradores o máscaras, ¿sí? Están indicados en actos quirúrgicos en pacientes con enfermedades infectocontagiosas y procedimientos con aerolización. Filtran el 95% de las partículas inhaladas y exhaladas por el operador. Tenemos una aislación bidireccional desde el exterior e interior. Se recomienda cambiarlo en cada jornada de trabajo. La ventaja de este barbijo con respecto al que vimos anteriormente es que tiene un ajuste al rostro, digamos, mucho mejor, ¿sí? Donde vamos a tener un menor riesgo de fuga o penetración de aire sin filtrar. ¿Cómo se denominan a estas máscaras según las normativas? ¿Sí? En Argentina y Estados Unidos se van a denominar como N95, R95 o P95. En Brasil y Unión Europea como FFP2 tercio.
En China KN95 y KP95. En Japón DS2 y DL2. Protectores oculares, o sea, las antiparras, ¿sí? Tienen como finalidad prevenir infecciones o traumas a nivel ocular a través de salpicaduras, aerosoles o microgotas flotantes en el ambiente generado durante los tratamientos odontológicos. Deben ser cerrados en las zonas laterales, presentan marco de PVC flexible para adaptarse fácilmente, compresión uniforme, herméticos en la piel de la cara en el área circundante a los ojos. La pantalla facial está fabricado en policarbonato o polietileno de teleftarato, polímero termoplástico con alto grado de cristalinidad, para proteger el rostro de salpicaduras o partículas, ¿sí? Tiene una banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse contra la frente. Debe tener un tratamiento antiempañante y cubrir completamente los lados y longitud de la cara. Son reutilizables una vez desinfectadas. Acá tenemos los distintos tipos de pantalla facial. Bueno, el ingreso de los alumnos va a ser de la siguiente manera. Van a ingresar media hora antes del trabajo práctico por la puerta ubicada en el sector este de las clínicas. Deberán ingresar con barbijo correctamente colocado cubriendo la nariz y el mentón. Van a formar una fila donde va a haber una separación de 1,5 o 2 metros aproximadamente. Acá podemos observar cómo están formando la fila, ¿sí? Con la distancia correspondiente. Los alumnos van a ingresar, ¿no es cierto?, con barbijo. Van a hacer desinfección de zapatos con solución de hipoclorito de sodio al 1% y desinfección de manos con alcohol al 70%. O sea, van a pasar por la cabina sanitizante. Van a hacer registro de temperatura, se van a van a anotar los datos en un acta o una planilla. Luego se van a dirigir hacia el vestuario, donde se van a cambiar el ambo gris por el ambo celeste para poder entrar a la clínica. Entonces vamos a hacer desinfección de zapatos, ¿sí? Y pasando por la cabina sanitizante, desinfección de manos y registro de temperatura. Acá tenemos la cabina sanitizante, ¿sí? Que está una vez que ingresamos al sector de clínicas. Acá vemos cómo están tomando los datos personales en una planilla. Estos son los vestuarios, ¿sí? De hombres y los vestuarios de las mujeres. ¿Sí? Acá tenemos los vestuarios en el que están ubicados en el hall de la facultad. Acá vemos la bolsa negra en donde vamos a colocar el lambo gris que nos sacamos, ¿sí? Y también las pertenencias como el reloj, pulsera o anillos. Acá tenemos la forma incorrecta porque tenemos el reloj puesto y aros puestos, ¿sí? Entonces nos sacamos, esto de forma correcta, donde no tenemos el reloj y el aro, y vamos a colocar en la bolsa negra, ¿sí? Esa bolsa negra lo vamos a guardar en el locker. Esa bolsa negra lo guardamos en el locker que están ubicados en los vestuarios. Siempre vamos a hacer una antisepsia de manos con alcohol al 70%, ¿sí? Colocación del equipo de protección del personal. La primera vestimenta.
En el vestuario, ubicado en el hall del sector de clínicas, el alumno se va a colocar la cofia o gorro de tela cubriendo la totalidad del cabello. El mameluco de tela impermeable, hidrorrepelente con capucha y cierre cubriendo hasta la zona submentoniana. El calzado adecuado, que sería un zapato cerrado que cubra el empeine y no utilizar zapatillas. Botas cubre calzado descartables y plaqueta identificatoria colgante plastificada con datos personales y fotos. Siempre vamos a hacer una antisepsia de manos con alcohol al 70% entre cada cambio de ropa que vamos haciendo. Vamos a hablar del ingreso a las clínicas, ¿sí? Para ingresar a las clínicas tenemos que hacernos un correcto lavado de manos. Es la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos la clínica A y la clínica B, ¿sí? Correspondiente. Es el pasillo una vez que entramos a las clínicas. Higiene de manos. Vamos a colocarnos el jabón en las manos y vamos a frotar palma con palma. Luego palma derecha sobre dorso izquierdo y viceversa, entrelazando los dedos. Luego palma con palma, intercalando los dedos. Vamos a frotar las yemas de los dedos con una mano, con la yema de los dedos de la mano opuesta, sujetando los dedos. Luego frotamos pulgares con movimientos circulares. Luego frotamos de manera rotatoria la palma de la mano con las yemas de los dedos de la mano opuesta y viceversa. Frotamos la muñeca de una mano con la otra mientras se gira. Y hacemos lo mismo con la otra mano. En cada uno de los pasos vamos a realizar por lo menos 5 veces, ¿sí? Enjuagar las manos, o sea, vamos a enjuagar las manos con agua corriente. Nos secamos con un papel descartable y con la ayuda de un papel descartable cerramos el grifo. Siempre va a estar pegado en la pared un cartelito con el procedimiento de lavado de manos para que no se olviden. Colocación del equipo de protección personal, la segunda vestimenta. La colocación de las segundas vestimentas en el box asignado, ¿sí? La secuencia de colocación es la siguiente. Se van a colocar el camisolín de friselina que deberá quedar cerrado cubriendo el cuerpo, los puños y por debajo de las rodillas, debidamente atado en la espalda, en la zona del cuello y la cintura. Se van a colocar el segundo barbijo que va a estar bien adaptado al rostro y la cofia descartable. También vamos a colocarnos el protector ocular o antiparra y siempre acuérdense de ajustarlo correctamente. Vamos a colocarlo la pantalla facial protectora y también los guantes, los cuales deberán extenderse de tal manera que cubran los puños del camisolín. Para cada colocación de estos elementos protectores, el alumno deberá realizarse la antisepsia de las manos con alcohol al 70%. De esta forma vemos cómo queda vestido el alumno con la segunda vestimenta, ¿sí? Siempre haciendo una antisepsia de manos con alcohol al 70%. Ingreso de pacientes. Los pacientes ingresarán por la puerta principal del sector de clínicas, cumpliendo con los correspondientes pasos de desinfección de zapatos, manos, registro de temperatura, registro de datos personales en libros de actas o planillas. En los vestuarios
ubicado en la sala de espera de las clínicas, hacia la derecha, el paciente se colocará el kit de bioseguridad. El kit de bioseguridad para el paciente vamos a tener el camisolín, la cofia descartable, la bota cubre calzado, compresa de campo fenestrada y plástico bolsa de plástico negra de 40 por 50. Recepción del paciente. En el vestuario, el paciente se colocará el kit de bioseguridad que consta de los siguientes elementos descartables: un camisolín, una cofia, un cubrecalzados, una compresa de campo, una bolsa negra de plástico, donde guardará sus pertenencias, llave, celular, etc. Ingresarán a la clínica, donde será recibido por un docente, quien indicará el número de BOC donde será atendido. La bolsa negra, donde contiene sus pertenencias, se guardará en el locker asignado, ubicado en las clínicas, quedando la llave del mismo bajo su responsabilidad. Luego de ser atendido, se retira el kit y lo descarta en la bolsa roja en el contenedor para residuos patológicos. Retira sus elementos personales del locker y sale por la puerta del sector sur, igual a los docentes. Para la atención del paciente se realiza colocando una compresa de campo fenestrada, y también se recomienda un buche con agua oxigenada 10 volúmenes mezclado con agua. Vamos a hacer el retiro del equipo de protección personal. Vamos a ver la secuencia. Se retira la segunda vestimenta en el BOC asignado y la primera vestimenta en el vestuario ubicado en el hall de las clínicas. Siempre realizar desinfección de los guantes con alcohol al 70% antes de retirar el equipo de protección personal. El descarte de guantes. ¿Cómo vamos a retirar los guantes? Vamos a tomar la parte externa del guante con la mano enguantada opuesta desde la palma de la mano y para retirarlo. Sostener el guante quitado con la mano enguantada, luego en la zona de la muñeca deslizar los dedos de la mano sin guante debajo del guante restante y descartarlo en el pote con tapa hermética. El retiro de la segunda vestimenta. Vamos a retirar el camisolín, ¿sí? La parte exterior delantera y las mangas estarán contaminadas. Vamos a desatar las tiras de ajuste del cuello y la cintura. Retirarlo desde el cuello y hombros, envolviéndolo para que la parte externa quede hacia adentro. Este procedimiento los alumnos lo realizarán en el box. Deberán desechar el camisolín en el contenedor con bolsa roja para residuos patológicos y siempre hacer la antisepsia de mano con alcohol al 70%. Sí, siempre hacer la antisepsia de mano con alcohol al 70%. Luego de retirar cada elemento de protección personal. Retiro del camisolín, ¿sí? Como había explicado. Siempre antisepsia de manos con alcohol al 70%. Y vamos a retirar la pantalla facial o protector ocular. Usar ambas manos para manipular las correas de ajuste desde atrás. Retirarla bajando levemente la cabeza. Colocarlos en recipiente de plástico para elementos reutilizables a fin de volver a desinfectarlos. Siempre antisepsia con alcohol al 70%. Retirarse la cofia hacia atrás y desecharla en el contenedor de residuos patológicos.
Bueno, esto es lo que habíamos explicado, retirar el barbijo tomando con ambas manos desde la parte posterior de los elásticos, detrás de las orejas, retirarse la cofia hacia atrás y rociar el mameluco con alcohol al 70%. Eliminación del material descartable. Desechar todo el material descartable contaminado en un pote de descarte con tapa hermética. Luego colocarlos en contenedores de bolsas rojas destinadas a residuos patológicos. El descarte del material punzocortante. Se los debe descartar en contenedores de paredes rígidas y rompibles y que no puedan ser atravesadas por los elementos punzocortantes. Pueden utilizarse para tal fin las botellas de gaseosa descartables plástica con cierre a rosca. Estas botellas deben ser rotuladas como residuos patológicos. Los residuos patológicos deberán almacenarse en bolsas de color rojo de 120 micrones, rotuladas con el símbolo de riesgo biológico, fecha de recolección y pesaje, breve descripción del contenido, riesgo del contenido e indicaciones para su manipulación. Los alumnos entonces se retiran por el sector este, ¿sí? Por la puerta del sector este de las clínicas. Y los docentes por la puerta de emergencia del sector sur. Algo importante es, luego de haber finalizado las actividades, se deben salir de las clínicas con el barbijo colocado y volver a descontaminar los zapatos para no trasladar virus desde el lugar de trabajo a espacios comunes. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de planta quirúrgica, ¿sí? Vamos a decir que planta quirúrgica es el conjunto de locales especialmente acondicionados donde se llevan a cabo las intervenciones quirúrgicas y otras actividades afines a esta, como por ejemplo estudios de sangre y estudios de orina. ¿Dónde está ubicada la planta quirúrgica? La planta quirúrgica se ubica en un hospital o en un sanatorio, en general en los pisos más altos, lejos de la circulación general y donde además reúne luz la mayor cantidad posible de horas durante el día. O sea, no va a haber una circulación de aire, por lo tanto no hay circulación de polvo y de bacterias. La misma se ubica dentro de un contexto de calles, de tal forma que facilite la circulación. Va a tener una puerta o una entrada principal al hospital, que sería también el acceso principal al circuito de calles. La planta quirúrgica se encuentra rodeada por una sala común, una sala intermedia y una sala de terapia intensiva. Las mismas serán usadas según la gravedad que presenta el paciente. También vamos a tener otras dependencias hospitalarias, otras oficinas, como ser, por ejemplo, un servicio de cardiología, de infectología, etc. Y consultorios externos, los cuales son, por ejemplo, odontología, ginecología, traumatología y neurología. En este esquema se puede observar dónde está la planta quirúrgica y rodeado por las oficinas. Se puede observar la sala de anestesia, el vestidor de los médicos, vestidor de las enfermeras, sala de recuperación, sala de espera. Acá vamos a tener la sala de anestesia y diferentes salas, ¿sí? Sala 1, 2, 3, 4, 5. La planta quirúrgica propiamente dicha se dispone de tres cuerpos: el primer cuerpo o cuerpo previo, el segundo cuerpo o cuerpo quirúrgico y el tercer cuerpo. El primer cuerpo accedemos por una puerta ancha con dos hojas o con picaporte. Esas puertas pueden ser de vaivén. Por esas puertas van a ser donde van a ingresar las camillas. También vamos a encontrar una sala de enfermería, que es donde se cambian las enfermeras, sala de esterilización, donde vamos a encontrar las estufas y autoclave,
sala de inducción anestésica, vamos a tener vestuarios donde se va a cambiar el anestesista y otros vestuarios donde se va a cambiar el equipo quirúrgico, ¿sí? Tanto el cirujano como su ayudante. El segundo cuerpo es aquí donde se hallan los quirófanos y se accede también por puertas anchas. Estos son sin picaportes, son de va y ven, donde el cirujano lo puede abrir con el codo o con el pie para no contaminar la mano. Generalmente vamos a encontrar 4 quirófanos. Entre cada uno de ellos siempre vamos a encontrar una sala de antisepsia. En esa sala de antisepsia es donde el cirujano con el equipo quirúrgico se hace el lavado de manos. El tercer cuerpo es, una vez realizado el acto quirúrgico, se lleva a una sala de recuperación y se ve el estado del paciente, ¿sí? Se evalúa el estado del paciente de acuerdo a cómo está el paciente, se lo traslada a una sala común, a una terapia intensiva. Si el paciente fallece en la cirugía, se lo lleva directamente a la morgue. Vamos a hablar de quirófano. ¿Qué es un quirófano? El quirófano es un local especialmente acondicionado donde se llevan a cabo las intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a la asepsia, vamos a tener de asepsia extrema, de asepsia corriente y un quirófano de cirugía séptica. El de asepsia extrema son muy costosos y se emplean para cirugía que requieren este tipo de asepsia, por ejemplo, una cirugía neurológica. Después tenemos el de asepsia corriente, que son aquellas donde se adoptan las medidas profilácticas habituales. Por ejemplo, vamos a realizar es donde se realiza la cirugía en general. El quirófano de cirugía séptica para aquella cirugía con bajo riesgo de contaminación. Por ejemplo, una cirugía de una gangrena de miembro. También se van a clasificar de acuerdo a la complejidad en alta complejidad, mediana complejidad o baja complejidad. El de alta complejidad para operaciones con aparatos y sistemas de alta tecnología, personal numerosos y prácticas asépticas sofisticadas. El de mediana complejidad para operaciones con aparatos y personal corriente y el de baja complejidad para cirugías menores, con aparatos de fácil manejo, mínimo personal e incluso con mínimas exigencias sépticas. Instalación y moblaje. Tenemos la estantería, que estas están las cosas que pueden asistir al paciente, como por ejemplo vamos a encontrar gasas, venda, antiséptico y termómetro, etc. También vamos a tener repisas, mesas donde están los instrumentos y los materiales, otros bancos para los operadores, vamos a tener aparato para anestesia general, electrobisturí, tubos de oxígeno y cajas metálicas, entre otras cosas. El equipo quirúrgico está compuesto por personas revestidas asépticamente, ejecutoras directas de la operación. Está formado por el cirujano, el primer y segundo ayudante y la instrumentadora. En sentido más amplio, está compuesto también por algunos miembros no vestidos asépticamente, los cuales varían según la característica de la operación. Por ejemplo, tenemos una enfermera, anestesista, hemoterapeuta, un radiólogo. Bueno, ¿cuáles son las funciones del cirujano, primer ayudante, segundo ayudante e instrumentadora? El cirujano es el jefe del equipo quirúrgico y el responsable de la operación frente a los familiares, tanto ética como jurídicamente. Va a tener un criterio flexible, debe poseer gestos pulcros, evitar gestos y movimientos inútiles, dar explicaciones precisas con voz alta y clara, no debe desperdiciar el material quirúrgico, no realizar maniobras a ciegas, no realizar maniobras incompletas, tomar decisiones en forma ordenada y no cercar sangre sin necesidad, porque denota inseguridad.
El primer ayudante es la segunda autoridad del equipo y posee un papel activo. Debe conocer la cirugía que va a emprender el equipo quirúrgico y colabora con el cirujano, ¿sí? Seca sangre durante el acto quirúrgico, maneja las pinzas hemostáticas, corta cabos de ligadura simple y facilita la tarea del cirujano, ¿sí? El segundo ayudante posee ya una actividad más pasiva. Su función principal es sostener los separadores. Se encarga de cortar ligaduras en serie, no debe secar sangre a menos que se lo indique, no debe pasar sus manos por encima del primer ayudante para no entorpecer la labor. En caso que la maniobra operatoria lo requiera, puede ayudar al primer ayudante, ¿sí? La instrumentadora es la encargada de la recepción y entrega de instrumentos durante la cirugía. Debe ser culta, silenciosa, responsable, rápida e instruida en las técnicas operatorias. Prepara la mesa quirúrgica. Debe ingresar media hora antes que el cirujano para colocarse la vestimenta séptica y preparar todo el instrumental. Debe revisar que el instrumental funcione correctamente y contar los instrumentos y gasas en el postoperatorio. La vestimenta del cirujano tiene dos tipos, la no aséptica y aséptica. La vestimenta no aséptica es aquella que se coloca el cirujano cuando llega de la calle y se dirige al vestuario. Esta ropa debe ser limpia y no estéril. Ambos, que serían el ambo quirúrgico, un gorro cofia, barbijo y botas de lienzo, frontolook y un delantal. La vestimenta aséptica es aquella que se halla estéril y que el cirujano se coloca cuando realiza una buena antisepsia de manos y antebrazos en el segundo cuerpo del quirófano, que serían guantes, un delantal estéril que cubre miembro superior, pecho, abdomen, cuello, hombro y espalda. Vamos a hablar un poco de consultorios dentales, ¿sí? ¿Y qué es un consultorio dental? Es un espacio físico diseñado técnica y científicamente con características especiales, donde el profesional odontólogo realiza sus prácticas. ¿Cuáles son las características de un consultorio? La amplitud debe ser de 4 por 4 metros de ancho y largo y por 3,5 metros de alto. Deben tener paredes lisas, claras y pintura lavable. Generalmente la pintura es al aceite. Debe ser clara para no cansar la vista, ¿sí? Y lisas, ¿sí? Para juntar la menor cantidad de polvo posible. Así como también la unión de la pared y el piso debe ser redondeados. Techo liso, que igual color que las paredes se recomienda. Un piso de mosaico donde las uniones sean perfectas. También es para juntar la menor cantidad de polvo posible. La ventilación, el acondicionador de aire cerca del piso y el extractor cerca del techo, donde la circulación sea en forma circular ascendente, ¿no es cierto? Después tenemos la iluminación, donde tenemos una luz natural, que es la luz solar, que va a entrar por la ventana, ¿sí? Siempre vamos a tener una ventana en el consultorio. Una ambiental, donde tenemos los fluorescentes colocados en paredes enfrentadas y de preferencia en la unión del techo con la pared. También los iluminadores propiamente dicho, donde tenemos una luz cielítica y luz frontal, por ejemplo un frontolux. Una temperatura ambiente de 18 grados. El consultorio dental tipo es el consultorio común y corriente, donde vamos a encontrar un sillón, una salivadera, una luz, platina, compresor, aparatos de radiografías, es decir, cuenta con lo mínimo e indispensable donde se realizan ciertas cirugías, operatoria dental, endodoncia. Son cirugías menores, por ejemplo, una extracción simple. Después tenemos consultorio dental tipo adaptado.
es el consultorio en el cual se le incorporan otros elementos que le son característicos. Cuenta con una mesa quirúrgica donde se coloca todo el instrumental, electrobisturí, equipo de hemosucción con consola portátil, equipo de reanimación, tubo de oxígeno, mesas accesorias. La luz debe ser blanca y no producir sombra, que generalmente es la luz cialítica, ¿sí? Que una luz blanca no produce sombra, es una luz fría. Se realizan cirugías medianas, por ejemplo, eliminación de quistes, frenectomía, extracción de dientes retenidos. El consultorio dental adaptado especializado. La diferencia con el consultorio dental tipo adaptado es que en este consultorio se realizan solamente cirugías en relación con otras especialidades odontológicas, como ser colocación de implantes, ortodoncia, terceros molares retenidos, una apicectomía, ¿sí? Por ejemplo, para la colocación de implantes vamos a necesitar un fisiodispenser, ¿sí? Que es otro aparato, y para ortodoncia otro tipo de muebles, ¿sí? Acá vamos a ver la unidad dental, ¿sí? Cómo está conformada. Vamos a tener un sillón odontológico que es regulable en altura y también el respaldo se regula así, hacia adelante y hacia atrás. Tenemos el asiento, el respaldo y un cabezal. Tenemos la banqueta odontológica. Vamos a tener una salivadera, ¿sí? Con suctores. Tenemos una columna que va a sostener una luz, que esta luz es de alta y baja. Una segunda columna que contiene la platina, donde tenemos un negatoscopio y vamos a tener una turbina, micromotor y una jeringa triple. También vamos a tener un compresor y un aparato de rayos X. Acá podemos observar ya un consultorio tipo adaptado donde se le va a adaptar, o sea, va a constar con ya mesas quirúrgicas, con un plano superior, un plano inferior. Acá tenemos la butaca. Va a tener otro tipo de mueble, ¿sí? Este es el box de la facultad, ¿sí? Donde van a trabajar ustedes. Tenemos el sillón que también es articulado, ¿sí? Se regula en altura. Tenemos el asiento, el respaldo y un cabezal que también se regula hacia atrás y hacia adelante. Tenemos una platina y en la platina ya vamos a tener un lámpara de luz halógena, vamos a tener un cavitador aparte de la turbina, micromotor y jeringa triple, ¿sí? Vamos a tener una salivadera que también es regulable. Tenemos una segunda columna donde vamos a tener la luz, que generalmente es una luz LED, ¿sí? Alta y baja. Acá vamos a tener la luz cialítica. Esta es la luz cialítica, donde las características son que no produce sombra, es una luz fría, ¿sí? Y por la disposición que tienen los focos, ¿sí? Después tenemos un electrobisturí, vamos a tener suctores de alta y un compresor. Posición paciente operador para el maxilar superior. El cabezal debe estar siempre a la altura del hombro, ¿sí? Para la anestesia para el maxilar superior. La posición es la misma tanto para la arcada derecha como la izquierda. Entonces, las superficies oclusales a la altura del hombro del operador, paralelo al piso. El respaldo y asiento forman un ángulo de 135 grados. El operador se ubica por delante a la derecha, mirando en sentido opuesto al paciente. Para el maxilar inferior, la posición varía para hemiarcada derecha e izquierda. Para el lado izquierdo o hemiarcada izquierda, la altura de la arcada, las superficies oclusales a la altura del codo del operador, paralelo al piso. Respaldo y asiento forman un ángulo de 135 grados.
El operador se ubica ligeramente por detrás y a la derecha mirando en el mismo sentido que el paciente. Para el lado derecho, la mi arcada derecha, la altura de la arcada, la superficie oclusal a nivel del codo del operador paralelo al piso. Respaldo y asiento forman un ángulo de 90 grados y el operador se ubica por delante y a la derecha, mirando en sentido opuesto al paciente. La bibliografía es un tratado de cirugía bucal, tomo 1, Gómez Galles Coda y Leonardo Berini, Las maniobras quirúrgicas, técnicas operatorias en general, cuarta edición de Adrián Espadafora, y Guillermo Ríez Centeno, cirugía bucal con patología clínica y terapéutica.